Buenos días, hermanos. Hoy vamos a discutir dos figuras prominentes en la Biblia. Estas dos personas son Noemí y Ruth. Para aquellos de nosotros asociados a la Iglesia de Dios por cualquier cantidad de tiempo, reconocemos que estas mujeres nos simbolizan a nosotros, la Iglesia del Nuevo Pacto. Ahora recuerde que aquellos de nosotros que esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador somos la novia, las primicias, esperando a nuestro Redentor espiritual. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Esos somos nosotros. Jesucristo es representante de las primicias del Señor y en Israel eso es cebada, Seora. 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. El ejemplo que vamos a ver que espero nos muestre cómo la esposa de Jesucristo se estará preparando porque nosotros los que estamos vivos, estamos perseverando hasta el fin. Por favor entreguen sus Biblias a Ruth capítulo 1 versículo 1. Cebada, Seora en hebreo, primicias de la cosecha en Israel se encuentra 6 veces en esta historia de Ruth. Los propios judíos leyeron este libro de Ruth, ella misma una moabita convertida al judaísmo y en sus enseñanzas afirman que ella representa la conversión, de ser gentil a convertirse en matriarca judía. Ruth capítulo 1 versículo 1, y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. 2 Y el nombre del varón era Elimelec, y el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus 2 hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a la tierra de Moab, y continuaron allí. 3 Y murió Elimelec Noemí el marido, y quedó ella, y sus 2 hijos. 4 Y tomaron para sí mujeres de las mujeres de Moab, el nombre de la una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí como 10 años. 5 Y murieron también Malón y Kelión, ambos, y la mujer se quedó sin sus 2 hijos y su marido. 6 Entonces ella se levantó con sus nueras, para volverse de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab como el Señor había visitado a su pueblo para darles alimento. El nombre del hombre era Elimelec, el nombre de su mujer era Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Maclón y Kelión, efraitas de Belén de Judá. Y fueron a la tierra de Moab y se quedaron allí. Entonces murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella, y sus 2 hijos. En Israel existen 3 estaciones o etapas de lluvias en el país de Israel. Cuando ocurre una hambruna, la lluvia cae mientras tanto, pero no la lluvia temprana ni la lluvia tardía. La ubicación del comienzo de esta historia es Belén, Judá, que es una expresión rara en la Biblia. Sabemos esto porque el libro de Jueces usa Belén de Judá para mostrarnos en los capítulos 17 a 18, la historia del ídolo de Miqueas. El levita proviene de Belén de Judá, es descendiente de Moisés. El levita de Jueces 19 descuartiza a la concubina, su concubina viene de Belén de Judá, aquí en Ruth se menciona por tercera vez, y la última es en 1 Samuel 17 mostrando el linaje del rey David que veremos. Aquí está el origen de su historia.
El nombre del esposo de Noemí es Elimelec igual a mi Dios es rey, Noemí igual a soy agradable. Machlón igual a enfermedad y Chilión igual a destrucción. El autor de Ruth ya sabía que de esta unión nacería David, sin embargo no se le llama rey David al final, lo que sugiere que tal vez Samuel escribió esto durante la administración del rey Saúl. Este libro fue durante el reinado de los jueces en Israel. Entonces murieron también Malón y Kelión, así sobrevivió la mujer a sus 2 hijos y a su marido. La muerte de los hijos de Noemí debió ser muy dolorosa, ella tenía expectativas para su vida, la de su esposo y su esposo. Vivieron en Moab durante 10 años y sus hijos no tuvieron nietos. Deuteronomio capítulo 25 y versículos 5 al 10, si hermanos habitan juntos, y uno de ellos muere y no tiene hijo, la viuda del muerto no se casará con un extraño fuera de la familia, el hermano de su marido se unirá a ella, se casará con ella y cumplirá con ella el deber del hermano de su marido. Y acontecerá que el hijo primogénito que ella dé a luz vendrá a pasar en el nombre de su hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar la mujer de su hermano, entonces que la mujer de su hermano suba a la puerta a los ancianos, y diga, el hermano de mi marido se niega a levantar un nombre a su hermano en Israel, no cumplirá el deber del hermano de mi marido. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Pero si él se mantiene firme y dice, no quiero tomarla, entonces la esposa de su hermano vendrá a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie, le escupirá en la cara, y responderá y dirá, así se hará al hombre que no edifica la casa de su hermano. Y se llamará su nombre en Israel, la casa del que se quitó la sandalia. El punto de este mensaje es que Dios nos ha comprado por un precio, esa palabra en esta historia es Yibum, en hebreo, el precio de la novia y es la novia en la que nos convertiremos en la resurrección. Sin embargo, en esta historia, cuando un hombre muere y su hermano menor no quiere levantar el nombre de su pariente muerto, será avergonzado. La sandalia quitada era para mostrarle vergüenza, la sandalia del muerto se le debe poner simbólicamente al hermano vivo para que pueda caminar en el camino de Dios al no permitir que el nombre de su hermano sea cortado de Israel. Fue muy noble porque el hombre que tomó la sandalia y por lo tanto la responsabilidad del pariente muerto perdió su nombre. Ahora estaba viviendo en el lugar de su pariente muerto, era un tremendo honor. Y se nos presenta a Abraham en Génesis capítulo 11 que después de la muerte de su hermano Harán, decidió casarse con su sobrina para que el legado de su hermano no disminuyera. Muy noble y en el próximo capítulo 12, Dios lo escoge para tener una relación especial consigo mismo. Ruth capítulo 1 versículo 6 Y se levantó ella con sus nueras para volver de la tierra de Moab, porque había oído en la tierra de Moab que Jehová había visitado su pueblo, dándoles pan. Cuando Jehová visita, es una frase única en las Escrituras, busque en las Escrituras y verá que en el lado positivo, Él visitó a Sara y ella dio a luz después. Él visitó a la esposa de Menúe antes de dar a luz a Sansón. Él visitó a Ana y ella dio a luz a Samuel. En Lucas 1, 68 Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque Él ha visitado y redimido a su pueblo. Verso 7 Entonces ella salió del lugar donde estaba, y sus 2 nueras con ella,
y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Belén en hebreo significa casa del pan, sustento que da vida. Danos hoy nuestro pan de cada día, hacimos con Jesucristo. Ruth capítulo 1 versículo 8, y dijo Noemí a sus dos nueras, Id, volveos cada una a casa de su madre. Jehová tenga misericordia de vosotros, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí está citando a Judá de Génesis 38 cuando le dijo a Tamar que regresara a la casa de su padre. Verso 9, conceda el Señor que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces ella los besó, y ellos alzaron sus voces y lloraron. Verso 10 y ellos le dijeron, ciertamente volveremos contigo a tu ciudad. Verso 11 pero Noemí dijo, volved, hijas mías, porque vas conmigo, hay aún hijos en mi vientre, para ser vuestros maridos. En esta pregunta retórica que hace Noemí, ella no tiene hijos de su cuerpo con los que Ruth u Orfa puedan casarse para redimirla y salvar el linaje de su difunto esposo e hijos. Recuerde a Jesús en Lucas capítulo 7 y en el versículo 12, nuestro Mesías tuvo compasión de la viuda que acababa de perder a su único hijo porque, como Noemí, sería pobre por el resto de su vida sin un heredero varón, por lo tanto, en compasión, resucitó. Versículo 12, volveos, hijas mías, id, que soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, si tuviera marido esta noche y también diera a luz hijos. Verso 13, ¿los esperarías hasta que crecieran? ¿Te abstendrías de tener maridos? No, hijas mías, porque me duele mucho por causa de vosotros que la mano del Señor haya salido contra mí. Cuando Noemí pregunta si las mujeres esperarían, esta también es una cita de Judá en el mismo versículo en Génesis 38 y tanto Judá como Tamar se mencionan más adelante en Ruth 4. Ruth 1 versículo 14 Entonces alzaron la voz y volvieron a clamar, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se aferró a ella. Ruth capítulo 1 versículo 15, y ella dijo, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo en los versículos 16 y 17, pídeme que no te deje, ni que deje de seguirte. Porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultado. Así haga el Señor conmigo, y aun añádame, si algo más que la muerte nos separa a ti y a mí. ¿Qué amigo, qué compañero? Pensad en el pacto matrimonial, ahora de donde yo vengo el voto es para rico, o pobre, buena salud o enfermedad, hasta que la muerte los separe. En el versículo 14 Ruth usa la misma palabra aferrarse, que se encuentra en Génesis capítulo 2 versículo 24, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En el número H1692 de Devaca de Strong en hebreo, Ruth usa exactamente esa palabra, se pegó a Noemí. La amaba como a un miembro inseparable de la familia. Verso 18 Cuando vio que ella estaba decidida a ir con ella, dejó de hablarle. Verso 19 Y anduvieron ambos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad estaba alborotada a causa de ellos,
Y las mujeres dijeron, ¿es esta la señora Pleasantness, Naomi? Verso 20. Pero ella les dijo, no me llamen señora agradable Noemí, llámenme Mara amarga, porque el Todopoderoso me ha tratado con mucha amargura. Versículo 21. Salí lleno, y el Señor me ha vuelto a llevar vacío a casa, porque me llamáis Noemí, ya que el Señor ha testificado contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Verso 22. Y volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella, que volvía de la tierra de Moab. Ahora, llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. Esta es la gavilla mecida que sabemos que el sumo sacerdote mece después del primer sábado, y dado que Jesucristo es la gavilla mecida, estamos a punto de ser presentados al Redentor. Imagínese por qué Naomi alejaría a sus nueras. ¿Podría algo de eso tener que ver con que ellos fueran moabitas? ¿Será también que están regresando a Belén, Judá, el centro del territorio de Israel? Deuteronomio capítulo 23 versículos 3 y 4 ¿tienen algo que ver con esto? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, aun hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os recibieron con pan ni con agua en el camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Bie de Pite en Mesopotamia, para maldecirte. Ruth 2 versículo 1. Había un pariente del esposo de Noemí, hombre rico, de la familia de Elimelech. Su nombre era Booz. El protagonista principal entra en la historia, al igual que el libro de Esther, se usa un capítulo completo para el trasfondo. Su nombre es Booz, cuyo nombre en hebreo significa, en uno que tiene fuerza. Pero la palabra hebrea que se usa a lo largo de este libro en asociación con él es Gouyal, que significa Redentor. Claramente paralelo con Jesucristo. Ruth capítulo 2 versículo 2. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le dijo, ve, hija mía. Verso 3. Entonces ella se fue y espigó en el campo tras los segadores. Y aconteció que ella llegó a la parte del campo que era de Booz, que era de la familia de Elimelech. Ruth se vuelve proactiva y le pide permiso a Noemí para ir a trabajar, lo que significa espigar o cosechar para que puedan tener comida, una solicitud razonable y Noemí sabe que los bordes de los campos estarán disponibles para espigar. Ellos para comer por la ley israelita, sin embargo, Noemí no puede vender la propiedad o cultivar para vender porque no tienen un heredero varón, también según la ley. Verso 4 Ahora, he aquí, Booz vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron, Yahua te bendiga. Verso 5 Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Booz se fijó en Ruth, ya sea por su arduo trabajo o por su belleza, es irrelevante, ella se distinguió por su esfuerzo. Verso 6 Entonces el siervo que estaba a cargo de los segadores respondió y dijo, es la moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. El sirviente no sabe su nombre, pero sabe que es una inmigrante, pero conoce a Noemí por su nombre. Verso 7, y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger después de los segadores entre las gavillas. Y ella vino y ha estado desde la mañana hasta ahora,
aunque descansó un poco en la casa. Verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth: escucharás, hija mía, ¿verdad? No vayáis a espigar a otro campo, ni os vayáis de aquí, sino estad cerca de mis jóvenes. Booz ya le está protegiendo, tal como lo hace Jesucristo por todos los jóvenes creyentes en la fe, y por la asociación de Ruth con Noemí. Dios bendice a las personas a través de las oraciones de sus hijos. Verso 9. Estén tus ojos en el campo que ellos siegan, y síguelos. ¿No he mandado yo a los jóvenes que no os toquen? Y cuando tengas sed, ve a las tinajas y bebe de lo que han sacado los jóvenes. Verso 10. Entonces ella se postró sobre su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo un extraño? Recuerden la historia con Judá y Tamar, cuando a Judá se le envían sus propios artículos y se le dice en el mensaje de Tamar, reconocer, en hebreo exactamente la misma palabra: quien posea estas cosas es el hombre culpable que la embarazó. Ruth le pregunta cómo la reconoció como una extraña. ¿Tú o yo reconocemos a los extraños? Por supuesto que no, o no serían extraños. El principio del por qué va a ser explicado en los siguientes versículos por Booz. Versículo 11. Booz respondió y le dijo: todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu marido me ha sido dicho, y como has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento y has venido a un pueblo que no conocías antes. Esta es una cita directa de Génesis 12 cuando Dios envió a Abram fuera de su familia, siendo Boaz un judío religioso y justo, definitivamente habría conocido la historia de Abraham. Versículo 12. Jehová pague tu trabajo, y seas ricamente recompensado por Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas te has refugiado. Más tarde Ruth va a aludir a esto al pedirle a Booz que la redima en el capítulo 3. Verso 13. Entonces ella dijo: déjame hallar gracia ante tus ojos, mi Señor, porque me has consolado, y has hablado con bondad a tu siervo, aunque yo no soy como uno de tus siervos. Consolados, nuestro Dios no deja huérfanos a sus seguidores una vez que le presentamos, pero envió una parte de sí mismo, su Espíritu, para consolarnos. Booz es una maravillosa representación de nuestro Señor en su amorosa bondad hacia Ruth y Noemí. Verso 14. Booz le dijo a ella a la hora de la comida: ven aquí, y come del pan, y moja tu pedazo de pan en el vinagre. Entonces ella se sentó al lado de los segadores, y él le pasó el grano tostado, y ella comió y quedó satisfecha, y reservó un poco. Booz, como nuestro Señor y Salvador, alimenta a los necesitados con su pan de cada día, y Booz está bendiciendo a Ruth porque ella es parte de su familia. Verso 15. Y cuando ella se levantó para recoger, Booz mandó a sus sirvientes, diciendo: que recoja aún entre las gavillas, y no la injuriéis. Ahora a Ruth se le permite trabajar codo con los judíos allí en los campos de Booz. Ya no está en la esquina recogiendo las sobras, ahora tiene permiso para tomar de lo mejor que hay en el campo. Verso 16. Que también caiga grano de sus atados a propósito para ella, déjalo para que lo recoja y no la regañes. Verso 17. Y ella espigó en el campo hasta la tarde, y trilló lo que había espigado, y fue como un efa de cebada.
Verso 18. Entonces ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Entonces ella se retiró y le dio lo que había guardado después de estar satisfecha. Verso 19. Y su suegra le dijo, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde trabajabas? Bendito sea el que te notó. Así que le dijo a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del hombre con el que trabajé hoy es Booz. ¿La notaste? La palabra es la misma palabra hebrea anterior, reconocer, bendito sea el que la reconoció. Verso 20. Entonces Noemí dijo a su nuera, bendito sea el Señor, que no ha dejado de tener misericordia de los vivos y de los muertos. Y Noemí le dijo, este hombre es pariente nuestro, uno de nuestros parientes cercanos. Esta es la primera mención realmente positiva que Naomi ha dicho hasta ahora en el libro. Ha estado triste, deprimida y de luto, pero ahora empieza a haber esperanza en el horizonte. Aquí se menciona por primera vez la palabra pariente, gouyal en hebreo, que significa redentor, pero se repetirá de nuevo, en los siguientes 2 capítulos 21 veces más. Verso 21. Ruth la Moabita dijo, él también me dijo, te quedarás cerca de mis jóvenes hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Verso 22. Y Noemí dijo a su nuera Ruth, él es bueno, hija mía, que sales con sus doncellas, y que la gente no te encuentra en ningún otro campo. Verso 23. Y se quedó con las doncellas de Booz para espigar hasta el fin de la siega de la cebada y de la siega del trigo, y ella habitó con su suegra. A lo largo de esta historia Ruth ha sido cariñosa y amable con su suegra Noemí y ahora les voy a revelar su nombre por si aún no lo sabían. Ruth en hebreo significa amiga, Reut, un nombre muy apropiado. Ruth capítulo 3 versículo 1, entonces su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debo buscarte seguridad para que te vaya bien? Verso 2, ahora bien, vos, cuyas doncellas estaban contigo, ¿no es él nuestro pariente? De hecho, está aventando cebada esta noche en la era. Verso 3, por lo tanto, lávate y úngete, ponte tu mejor ropa y desciende a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y beber. Verso 4, entonces sucederá que cuando él se acueste, notarán el lugar donde se acuesta, y entrarás, descubrirás sus pies, y te acostarás, y él te dirá qué hacer. Verso 5. Y ella le dijo, todo lo que me digas, lo haré. Verso 6. Entonces descendió a la era e hizo conforme a todas las instrucciones de su suegra. Verso 7. Y después que Booz hubo comido y bebido, y su corazón se alegró, ella fue a acostarse al final del montón de grano, y ella se acercó suavemente, le descubrió los pies y se acostó. Verso 8. Y sucedió que a la medianoche el hombre se sobresaltó y se volvió, y allí una mujer yacía a sus pies. Verso 9. Y él dijo, ¿quién eres tú? Entonces ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Toma a tu sirvienta bajo tu ala, porque eres mi redentor más cercano. Piensa en Dios refiriéndose a su amor por Jerusalén en Ezequiel capítulo 16 y versículo 8 cuando pasé de nuevo junto a ti y te miré, en verdad tu tiempo era el tiempo del amor, por eso extendí mi ala sobre ti y cubrí tu desnudez. Sí, te juré y entré en un pacto contigo, y fuiste mía, dice el Señor Dios.
Verso 10. Entonces él dijo, bendita tú del Señor, hija mía. Porque has hecho más bien al final que al principio, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Verso 11. Y ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿A cuántas mujeres se las llama directamente mujer virtuosa por su nombre? Solo Ruth, y la referencia es al capítulo 31 de Proverbios, ¿y quién escribió el libro de Proverbios? Ese sería Salomón. ¿Y quién es Salomón para Ruth? David es el hijo de Isaí, es el hijo de Obed, es el hijo de Booz y Ruth. Verso 12. Ahora bien, es verdad que soy un redentor cercano, sin embargo, hay un redentor más cercano que yo. Verso 13. Quédate esta noche, y por la mañana será que si te redime el deber de un redentor más cercano, bien, déjalo que lo haga. Pero si no te quiere redimir, entonces yo te redimiré, como vive el Señor. Acuéstese hasta la mañana. Verso 14. Y se acostó a sus pies hasta la mañana, y se levantó antes de que uno pudiera reconocer al otro. Luego dijo, que no se sepa que la mujer vino a la era. A pesar de que las circunstancias de una joven doncella que visita a un estadista mayor en la era y luego descubre sus pies pueden parecer una trampa, en realidad Booz está protegiendo su reputación y no aprovechándose de ella. Verso 15. Ella también dijo, trae el chal que llevas puesto y sosténlo. Y cuando ella lo tomó, él midió 6 efas de cebada, y se los puso. Luego entró en la ciudad. Verso 16. Cuando ella llegó a su suegra, ella le dijo, ¿eres tú, hija mía? Entonces ella le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Verso 17. Y ella dijo, estos 6 efas de cebada me dio él, porque me dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Verso 18. Entonces ella dijo, calla, hija mía, hasta que sepas cómo resultará el asunto, porque el hombre no descansará hasta que haya concluido el asunto hoy. Booz no solo está redimiendo el tiempo de manera concisa, sino que es el único que quiere ayudar a Ruth y Noemí, tal como la perla de gran precio que se encuentra en Mateo 13:46, cuando un hombre piadoso sabe lo que quiere, va a hacer todo lo posible para lograr la meta, con la ayuda de Dios. Ruth capítulo 4 versículo 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí, pasaba el Redentor cercano de quien Booz había hablado. Entonces Booz dijo, ven a un lado, amigo, siéntate aquí. Así que se hizo a un lado y se sentó. Booz está muy emocionado de ver al hombre que debe redimir a Noemí y Ruth antes que él, o perderá y por lo tanto puede redimir y hacer de Ruth su esposa. Verso 2. Y tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, siéntense aquí. Así que se sentaron. Sabemos por Lot que se congregó a la puerta de la ciudad, así como por Absalón más tarde, que los casos judiciales se habrían llevado a cabo legalmente allí. Hoy en la sociedad judía moderna, 10 hombres de 13 años o más pueden congregarse para adorar a Dios en un servicio y en hebreo se llama minyan. Verso 3. Entonces dijo al cercano Redentor, Noemí, que ha vuelto de la tierra de Moab, vendió la tierra que era de nuestro hermano Elimelec. Verso 4. Y pensé en informarte,
diciendo, cómpralo de nuevo en presencia de los habitantes y los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimirlo, redímelo, pero si no lo redimieres, dímelo, para que yo sepa, porque no hay nadie más que tú para redimirlo, y yo soy el próximo después de ti. Y él dijo, yo lo redimiré. La palabra redimir significa ganar o recuperar la posesión de algo o alguien, salvar, rescatar, recuperar, reclamar. Verso 5. Entonces Booz dijo, el día que compres la tierra de mano de Noemí, la comprarás también de Ruth la Moabita, mujer del muerto, para perpetuar el nombre del muerto por su heredad. Verso 6. Y el pariente cercano dijo, yo no puedo redimirlo por mí mismo, no sea que arruiné mi propia herencia. Redimes mi derecho de redención para ti mismo, porque yo no puedo redimirlo. Este hombre sin nombre tal vez ya esté casado, y tal vez ya tenga un hijo primogénito, lo que causará mucha contienda. Si recuerdas la historia del Cana, el esposo de Ana y Penine, en hebreo está escrito que Ana fue su primera esposa y desde entonces Penina por ecuación fue el segundo. Su relación causó muchos conflictos y este hombre no quiere renunciar a su propio nombre en Israel, por lo que se niega. Verso 7. Ahora bien, esta era la antigua costumbre en Israel acerca de redimir y cambiar, para confirmar cualquier cosa, un hombre se quitaba la sandalia y se la daba a otro, y esto era una confirmación en Israel. Verso 8. Y el pariente cercano dijo a Booz, cómpralo para ti. Así que se quitó la sandalia. Booz, el Redentor, se quita la sandalia y se pone la de Elimelec simbólicamente, perdiendo así su propio nombre y criando hijos a Elimelec, Machlón, Chillón, para perpetuar su nombre que habría sido borrado. Es asombroso que cualquier hombre esté dispuesto a renunciar a su herencia para perpetuar los nombres de los más vulnerables de la familia, parientes muertos, para continuar con su nombre del que no se enterarán hasta la resurrección. Verso 9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he comprado todo lo que fue Elimelec, y todo lo que fue Kelión y Malón, de mano de Noemí. Versículo 10. Además, a Ruth la Moabita, viuda de Malón, la he tomado por mujer, para perpetuar el nombre del muerto por su heredad, para que el nombre del muerto no sea borrado de entre sus hermanos y de sus lugar en la puerta. Ustedes son testigos hoy. Verso 11. Y todo el pueblo que estaba a la puerta, y los ancianos, dijeron, testigos somos. El Señor haga a la mujer que viene a tu casa como a Raquel y a Lea, las dos que edificaron la casa de Israel, y se próspero en Efrata y se famoso en Belén. Versículo 12. Sea tu casa como la casa de Fares, que Tamar dio a luz a Judá, a causa de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Versículo 14. Descendientes de Booz y Ruth, Mateo 1, 2, 6. Entonces Booz tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa, y cuando vino a ella, el Señor la dio a luz, y ella dio a luz un hijo. Verso 15. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un pariente cercano, y que su nombre sea famoso en Israel. En caso de que se pregunte qué le pasó a Ruth, porque el énfasis en Noemí, recuerde que ella también lo perdió todo, su herencia se desvaneció cuando su esposo y sus dos hijos murieron en Moab, por lo que está recibiendo lo que le corresponde por derecho,
como las hijas de Zelofead, pero gracias a Dios, a Booz y, lo que es más importante, a la lealtad de Ruth. Ella ha sido redimida. Verso 15, y que Él sea para ti un restaurador de vida y un sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama, que es mejor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. El descendiente de Noemí será un restaurador de la vida. Jesús el Mesías mismo dijo que la salvación es de los judíos, lo que significa que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando comenzamos esta historia de muerte, dolor, tristeza, duelo se ha convertido en regocijo, felicidad y bendiciones imprevistas que solo Dios fue el director de esta historia. Porque recuerda si Maclón hubiera tenido un hijo con Ruth en Moab, todo esto hubiera sido imposible. Verso 16 y Noemí tomó al niño, lo puso en su seno y lo crió. Verso 17 las mujeres también le dieron un nombre, diciendo, un hijo le ha nacido a Noemí. Y llamaron su nombre Obed. Es el padre de Isaí, el padre de David. Versículos 18 al 22, esta es la genealogía de Pérez. Pérez engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, en hebreo, amado de Dios. Noemí significa agradable, ciertamente no comenzó de esa manera con todas las pruebas y tribulaciones que soportó, pero Dios, trabajando a través de Ruth, la ayudó a restaurarla al final con un hijo para criar en honor a Dios. Booz, su nombre significa, aquel en quien tiene fuerza, es claramente el Redentor o Salvador de Ruth, simbólicamente es lo que Jesucristo hace por la Iglesia de Dios. Ruth significa el nuevo gentil convertido al cuerpo de Cristo. Ruth, amiga, fue un ejemplo fantástico de que todos podemos aspirar a querernos y amarnos como lo hizo con su difunto esposo y claramente con su suegra Noemí. En conclusión, leamos Juan 15:15 ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Dios es dueño de todos. Él puede usarnos para su gloria si nos sometemos a Él. Esta historia de hoy muestra que gentiles como la madre de Booz era Rahab la ramera del libro de Josué y Ruth, somos imperfectos pero somos amigos de nuestro Dios que nos invita a participar de la historia más grande jamás contada. Shabbat Shalom.